Y saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz en el segmento Desde la Fe, como cada jueves. Saludos, Padre. Saludos, Víctor. Bueno, hoy estamos parecidos. Sí, parece Vamos que... para una orquesta por ahí. Buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes y youtuberos también que nos ven cada semana en este segmento y diario se mantienen en contacto. Porque esa es la dinámica, el contacto diario. Así es, Antigua se quedó VIP ahí de la grada para disfrutar del segmento suyo. Padre, en el día de hoy un segmento, un tema sumamente importante porque un tema que está en el tapete y que a diario nosotros los vivimos y los vemos. Y es el uso de la tablet y el celular en los niños. Una práctica que ya es prácticamente, valga la redundancia, común en muchos padres como una manera de mantener la tranquilidad de sus niños. Cuéntanos, Padre, su percepción y lo que usted opina de este tema. Bien, vamos a comenzar un poquito, vamos a decir, una breve reseña de la historia del teléfono y todo ha ido evolucionando. En otros tiempos, nosotros, cuando yo era pequeño, tú también, el teléfono le decíamos un guayayelo, porque era una cosa, primero el teléfono de la casa, el teléfono de disco y el teléfono que se usaba que parecía un cuerno grandísimo como una especie de vitrola, parecía el auricular. Y todo eso ha ido evolucionando poco a poco y se han convertido en pequeños y demás, como la ciencia de la tecnología y la técnica, y dentro de ellas las ciencias de la comunicación se han ido desarrollando vertiginosamente en la medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, hubo más descubrimientos técnicos y científicos que en toda la historia de la humanidad. A eso añadamos este primer cuarto de siglo que ya está a punto de concluir y los avances que hemos tenido en estos últimos 25 años en los medios de comunicación. O sea, todavía a principio de los 2000 los teléfonos no eran tan inteligentes, o sea, no existían los teléfonos inteligentes y existían aquellos teléfonos que uno, como de tapita, que uno abría y tenía un famoso flex que a cada rato se le dañaba, entonces había que estar bregando con eso y llevándolo al técnico. Luego llegan los teléfonos inteligentes y estos teléfonos modernos que tenemos ahora, que son planos y cada vez lo hacen más fino, más delgados debido al desarrollo de la nanotecnología y los nanotransmisores, que de hecho que el gobierno tiene como meta que el país se convierta en un productor de nanotransmisores, porque tenemos aparentemente la materia prima en nuestras tierras, las llamadas tierras raras, que es un tema del que podemos hablar en otra ocasión. Y todo eso ha ido contribuyendo al desarrollo de la tecnología. Y esta tecnología es muy buena, esto no es malo, simplemente hay que saberlo usar. Esa es la diferencia. A esto se le añaden las denominadas redes sociales. Estas redes sociales que surgen, la mayor parte de ellas surgen en la segunda década, a principios de la segunda década de este siglo, es decir, en 2008, 2010, 12, surgen la mayoría de estas redes. Antes habían otras, pero que no fueron tan populares precisamente porque el mismo uso del celular por la misma limitación no estaba tan expandido como hoy. Las personas, casi todos tenemos un celular, algunos usan 2 o 3 y hasta más,
Los que usan más de uno son los que no quieren que lo encuentren. Entonces Algo oculto, te dan varios números para que tú no lo encuentres ninguno. Por eso yo le digo siempre, deme el que donde yo lo pueda encontrar. Y lo digo, a mí me encuentran en mi celular. En otra parte no me llamen porque no me van a encontrar. Bueno, pues todo esto se ha ido combinando una cosa con la otra. Se ha expandido el uso del teléfono celular y también se han expandido las redes sociales, que son muchas que tenemos de uso cotidiano. Y realmente estas redes, cuando se le da un buen uso, pues son importantes, son interesantes. Ahora, eso es para los adultos, pero en los niños, en los adolescentes no tiene el mismo efecto. ¿Por qué razón? Porque el cerebro de los niños está en proceso de crecimiento, de evolución, de formación. Se considera que el cerebro ya está más o menos totalmente formado a más de 25, cercano a los 25 años, totalmente formado. Eso significa que durante todos esos años todavía estamos en un proceso de consolidación, de evolución interna del cerebro, cosa que nosotros no vemos, pero que la ciencia sí se ha encargado de hacer esos estudios y de decirnos hasta más o menos esta edad el cerebro todavía está en un proceso. Ahora, claro está que ya es mucho menor después que se pasa de los 18 años. Por eso es que se considera que los 18 años, con los 18 años se alcanza una mayoría de edad, pero esa mayoría de edad es por una madurez que se da también del cerebro. Ahora, de ahí para abajo, el cerebro es plástico, pero aún más, sobre todo cuando estamos de los 14 años hacia abajo, el cerebro es como un pedazo de plástico que tú lo agarras y lo vuelta por aquí, lo pone para allá, le pone un poquito de fuego y se te pliega. ¿Qué significa eso? Que es manipulable. Y es muy fácil de cambiar ciertas cosas a través de una educación inducida o también en este caso del uso de los teléfonos. En el caso de los niños, de los recién nacidos, se recomienda que de 0 a 3 años no se le permita al niño nada del uso del teléfono. Es 0 totalmente. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en la sociedad actual. Luego de eso se le puede permitir algo, pero controlado en el tiempo y en lo que los niños van a ver. E incluso se recomienda que el contenido que el niño va a ver lo termine. Por eso, en ese caso, es mejor la televisión. ¿Por qué? Porque los niños, ellos comienzan a punchar, como decimos, y comienzan a pasar cosas y no se afincan en ninguna. Al no ver ninguna completa, no logra tener tampoco una relación con el contenido que está viendo. Que ese contenido supervisado por los padres debe ser un contenido valioso que al niño le vaya a aportar algo en su educación. Porque el estar tanto tiempo, muchas veces hay padres que utilizan el teléfono como si fuera una especie de diazepam para adormecer a los niños, que si el niño hace una rabieta, le dan el teléfono y ahí está el muchacho como un androide, un sonámbulo. Se queda ahí pegado y no sale de la pantalla. Entonces, el uso excesivo de la pantalla, eso hace daño incluso a los adultos. Y si hace daño a los adultos, hace daño a los niños aún más. Por ejemplo, un daño que hace a un adulto, en el caso, por ejemplo, de tú usarlo mucho durante el día o en la noche antes de acostarte, se recomienda que 2 horas antes de uno acostarse ni vea el teléfono, ni vea la computadora, ni vea la televisión. La mayoría no cumplimos con eso.
Porque, bueno, en mi caso, veo el teléfono, veo la computadora y veo la televisión. Tengo que admitirlo para ser objetivo en lo que digo. Pero se recomienda... Entonces, esa es la parte que hay que aprender a controlar. Se recomienda que el adulto y naturalmente el niño también, 2 horas antes de irse a la cama, si usted se acuesta a las 11 de la noche, ya a las 9 usted tiene que deshacerse del teléfono. Usted lo tiene por ahí, si entra una llamada, usted lo toma porque si le están llamando por alguna razón es. Pero ya el uso de redes y demás, todo eso debemos eliminarlo unas 2 horas antes de ir a la cama. Igualmente la televisión al acostarse, ¿por qué? Porque la luz azul que emiten estas pantallas, todas emiten esa luz azul. Esa luz hace daño y trastorna, uno de los trastornos que hace es el del sueño. Y aunque tú creas que duermes, no descansa. Eso por un lado. Ahora, a los niños no solo le trastorna el sueño, a los niños le trastorna la formación, el crecimiento, el desarrollo de cerebral. Y eso afecta también su parte cognitiva. Hay estudios ya que están mostrando que los niños están creciendo con un retraso mental. O sea, un niño, por ejemplo, de 5 años está con una mente de un niño de 3 años o de un niño de 2 años. Ese retraso se considera que es por el uso excesivo del teléfono, porque el niño no está viviendo una vida natural, no está viviendo su entorno, no está teniendo contacto con la naturaleza, no está teniendo una relación de conversación adecuada con sus padres, con sus amiguitos, no tiene juegos físicos. Cuando nosotros crecimos, ¿qué hacíamos nosotros? Jugábamos el topao, jugábamos el fufú, hacíamos carrito de cajita de fósforo o con la latita con la cosa de jabilla, sí, con la latita de sardina, hacíamos, o sea, era una inventiva constante para uno poder, vamos a decir, embullarse, pero que eso es parte del crecimiento, del desarrollo de una persona. Porque es que esa creatividad pone el cerebro a trabajar en algo creativo, algo positivo para el desarrollo emocional y psíquico de esa persona. Ahora, el teléfono, primero, ya lo tiene todo ahí. Si tú quieres un muñequito, lo que sea, ya lo tiene todo ahí. El tipo de contenido que sea, lo tiene ahí. Y eso hablando solo del daño cognitivo. Ahora, si nos vamos al daño que puede causar, o los peligros, mejor dicho, que tiene el Internet para los niños, ahí es que la cosa es grande. El ciberacoso, los mensajes, las fotografías que se publican, que tú la puedes borrar de tu red para ti, o para que personas comunes no la vean, pero no se borra de la red, permanece ahí. O sea, lo que yo he publicado desde que comencé a usar redes sociales, aunque yo lo borre, eso está ahí. Y muchas veces hay personas malsanas, adultos, que se hacen pasar incluso como niños y acosan a menores en las redes, o a veces usan imágenes, fotografías de los niños para publicarlas, para pornografía infantil. Y todo eso son de los peligros que tienen los niños cuando no están siendo supervisados por sus padres, por un adulto, que no es un asunto de violar la privacidad, no se trata de eso, sino de que yo como responsable de un niño que yo he traído al mundo, yo tengo que ser responsable de su formación, de su educación. Ahora, yo no puedo dejar que sea el teléfono el que lo forme. El que forme al muchacho. Para usted ponía ahorita un ejemplo en la descripción muy correcta que ha hecho sobre este tema, y es por ejemplo cuando el papá, porque el niño es una rabieta, porque por cualquier razón, y
y el papá toma la decisión de pasarle el celular, de pasarle la tableta y automáticamente está tranquilo. Entonces, me gustaría una orientación en ese sentido. O sea, ya nosotros hemos ido perdiendo ese don ese peso que debemos tener nosotros con nuestros hijos. Por ejemplo, la autoridad del padre y de la madre sobre sus hijos. ¿Por qué yo tengo que, si mi niño es una rabieta, por la razón que sea, la manera de yo callarlo o de inducirlo a que se tranquilice es entregándole mi celular o una tableta? O sea, no hay forma de que yo hable con el niño que se pueda estar tranquilo. Si es, por ejemplo, cualquier actividad que estemos, que se quede sentado, sin yo tener que desprenderme del celular para dar celular para que pueda estar tranquilo. Entonces, padre, ese es un tema que lo vemos nosotros a diario. Sí, y no es solo darle el celular mío, sino que también yo se lo compro. Exacto. O sea, hay países, por ejemplo, en España, el promedio para un niño tener un celular propio está de 10 a 12 años, ya comienza el niño a tener su celular propio. Ahora, ¿qué se recomienda? Que sea de los 14 en adelante, que ya más o menos el niño, el adolescente, por su salida a la escuela y demás, pues tiene quizás una necesidad de tener un teléfono propio, por si cualquier llamada de emergencia hay que hacer, pues ahí lo tiene. Ahora, esto, que la pregunta tuya, ¿no? Realmente hace falta el sentido de la autoridad del padre y la madre sobre sus hijos. Y la autoridad no significa maltrato. O sea, la autoridad significa que el niño tiene que saber desde pequeño que cuando su padre o su madre le habla, fue su padre que le habló, fue su madre que le habló. O sea, no fue un particular, no fue uno igual que tú. No, es que tú tienes que atender y tienes que obedecer. Y los padres tienen que aprender a eso. Porque hay gente y eso es facultad, eso es responsabilidad, claro, directa del papá de hacerle entender a que el niño sepa que eres tú la autoridad, que tú eres el papá. Y pero como usted plantea. Es la voz de autoridad que tiene que imponerse. O sea, tú dialogas con el niño, pero tú tienes que imponer tu autoridad sobre ese niño, porque es tu responsabilidad. O sea, esto no es que el muchacho quiere, el muchacho es inmaduro, no tiene capacidad de raciocinio suficiente para evaluar situaciones en la vida precisamente por esa inmadurez que tiene, por esa falta de experiencia, de conocimiento que tiene, y el papá y la mamá son los responsables. Por eso se llama paternidad responsable. Se llama paternidad responsable, y la educación de los hijos es una grave responsabilidad que recae sobre los hombros del padre y de la madre. Y entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y esto del uso de los celulares se debe ir administrando. No se puede dejar que los hijos utilicen el celular todo el tiempo que quieran. Hay muchas excusas para, por ejemplo, usted decía, ahora a temprana edad se le suministra un celular por cualquier emergencia, cualquier llamada. Antes no había emergencia, padre. Sí, había emergencia, había otros medios de comunicación, porque te digo, no podemos ir de espalda a la realidad, porque si demos la espalda a la realidad, entonces vamos mal. Pero yo te digo, puedo poner dos ejemplos de dos gurús de la tecnología, uno de la computación y otro de la telefonía. Todos nosotros, los que usamos computadoras, la mayoría, el 85% me parece de la población, utilizamos el sistema operativo Windows. ¿Quién lo hizo ese? Bill Gates, que está vivo todavía. Los que usamos estos teléfonos inteligentes, ¿quién revolucionó esto? Steve Jobs, que ya murió. Ambos, yo leí una entrevista, salió una revista, una entrevista que le hicieron a Bill Gates hace muchos años. Le preguntaron sobre el uso de la computadora para su hija, de internet. Mi hija tiene derecho 2 horas al día para hacer sus tareas y nada más. Esa fue la respuesta. Steve Jobs, ¿a qué edad le va a dar una tablet a su hija? 17 años. Ahí, con eso yo creo que si lo que saben del asunto, los que lo han creado, uno le dice 2 horas al día para sus tareas, y el otro le dice, a los 17 años yo le voy a regalar una tablet, o sea, yo mismo la creé,
y yo le voy a regalar a los 17 años por algo, yo le estoy diciendo. Claro, por el daño que le va a causar. Entonces, hay que volver a reunirse en familia, hay que jugar en el patio, hay que jugar en la cama, hay que jugar a la escondida con los muchachos para mantener ese cerebro creativo, haciendo algo y que no dependa todo el tiempo del teléfono, porque los daños son irreversibles si lo dejamos crecer de esa manera. Son nativos digitales y nosotros somos análogos, pero el daño está ahí y los estudios, eso es lo que están mostrando. Nativos digitales. Son nativos digitales. Padre, gracias una vez más por compartir con nosotros este segmento Desde la Fe. Hoy con ese importantísimo tema, el uso de la tablet y el celular en los niños. Y qué manera más interesante terminar con Steve Jobs y con Bill Gates, estos dos gurús de la comunicación que hemos nosotros tenido la oportunidad, ¿verdad?, de compartir, ser contemporáneos. Exactamente. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.